Era su primera misión de combate. Nunca había disparado sus ametralladoras contra un enemigo real. Los comandantes lo sabían bien. Los novatos rara vez sobrevivían al primer encuentro con pilotos japoneses veteranos. Sus compañeros de escuadrón veían aquello como una sentencia de muerte, pero todos estaban equivocados. El primer teniente James Sweat no solo sobrevivió, interceptó una formación masiva de cerca de 150 aviones japoneses que iban rumbo a atacar a las fuerzas aliadas y logró derribar 7 aviones enemigos en un solo vuelo de combate. En su misión de debut, James Sweat se convirtió en un as de la aviación. Y antes de que te cuente esta historia, te pido que te suscribas al canal y dejes tu like para que lleguemos a la meta de 1000 likes en este video. Comenta desde dónde nos estás viendo y si tú o alguien de tu familia ha servido en las Fuerzas Armadas. Ahora sí, vamos a lo que realmente importa. 7 de abril de 1943, 12:15 horas. Cielo sobre el estrecho de Iron Bottom, Islas Salomón. El sol del Pacífico Sur pegaba sin piedad sobre la cabina del F-4F Wildcat cuando el primer teniente James Sweat, de apenas 22 años, se ajustó las gafas de vuelo y sintió el sudor correrle por la nuca. A su alrededor, otros 3 Wildcats de la división mantenían formación cerrada, los motores Pratt. Whitney rugiendo al unísono mientras ganaban altura sobre las aguas turquesa verdosas que separaban Guadalcanal de Tulagi. La radio crujió con la voz tensa del controlador en Henderson Field. Bandidos en camino. Formación grande. Repito, formación grande. Sweat entrecerró los ojos contra el brillo cegador del sol y entonces los vio, una mancha oscura en el horizonte norte, creciendo como una nube de chapulines. No era una nube, eran bombarderos japoneses. Muchos bombarderos. Su corazón se aceleró, pero sus manos se mantuvieron firmes en los controles. Este era su primer combate real. Todos los meses de entrenamiento en San Diego, todas las simulaciones, todos los briefings nocturnos sobre tácticas aéreas, todo convergía en este momento. Los veteranos en Guadalcanal se habían reído de él la noche anterior en el club de oficiales. Novato, le decían. Chamaco, un piloto de nariz rota, que ya tenía 4 confirmaciones, le había dado palmaditas en el hombro con condescendencia. Quédate vivo lo suficiente para contar la historia, muchacho. Ahora, mientras aquella formación enemiga se materializaba con claridad aterradora, ya podía distinguir las siluetas características de los Aichi D-3A. Val, Sweat sintió algo más que miedo. Era hambre. Hambre de demostrar que todas esas sonrisas cínicas estaban equivocadas. Apretó el botón del radio. División, síganme. Vamos directo contra ellos. Su voz sonó tranquila, casi casual, pero dentro de la cabina apretada todo su cuerpo estaba tenso como un resorte comprimido. La formación japonesa se extendía como un enjambre mortal más tarde. Inteligencia estimaría 150 aeronaves. Bombarderos Val escoltados por cazas Cero, todos en misión coordinada para arrasar las posiciones americanas en Guadalcanal. Era la operación E-Go, la gran ofensiva aérea japonesa diseñada para recuperar la iniciativa en el Pacífico Sur. Y ahí, subiendo para interceptarlos, estaban 4 Wildcats, 4 contra 150. Las probabilidades eran obscenas. Pero Sweat no pensaba en probabilidades. Pensaba en ángulos de ataque, velocidades de convergencia, distancias de tiro. Su instructor en entrenamiento le había metido en la cabeza. Un segundo de duda significa muerte. No pienses, reacciona. Empujó la palanca hacia adelante, picando a velocidad terminal hacia la formación enemiga. El viento aullaba por las rendijas de la cabina. El altímetro giraba hacia atrás en una espiral vertiginosa. 7.000 pies. 6.000. 5.000. La distancia entre él y los bombarderos se reducía a una velocidad terrible. Ya podía ver los detalles, las marcas rojas en las alas, los compartimentos de bombas abiertos, hasta la silueta de un artillero trasero moviéndose en una de las posiciones defensivas. Su pulgar encontró el gatillo en la palanca.
4 ametralladoras calibre, 50 cargadas y listas, 2.400 disparos por minuto combinados cuando todas disparaban juntas. Tenía que acercarse, muy cerca. La munición era limitada y cada bala contaba. 1.500 pies, 1.000 pies. Ya podía ver el brillo del sol en las capotas de los motores japoneses. Podía ver las hélices girando. Entonces, a 800 pies, jaló el gatillo. Todo el Wildcat tembló con el retroceso de las ametralladoras. Trazadoras rojas cortaron el aire, convergiendo en un solo punto mortal. El primer bal explotó casi al instante, una bola de fuego naranja y negra que floreció como una flor maligna contra el azul del cielo. Sweat no tuvo tiempo de celebrar. Ajustó la mira, compensando la velocidad relativa, y clavó ráfagas en el segundo bombardero. Humo negro brotó del motor. El ala derecha se despedazó. El avión empezó a girar sin control, cayendo en espiral mortal hacia el océano allá abajo. Tercer objetivo. Sweat ya ni siquiera pensaba conscientemente. Su cuerpo actuaba por instinto muscular entrenado. Apunta, ajusta, dispara. Otro bal se partió a la mitad en el aire, el fuselaje fragmentándose bajo el impacto concentrado de las balas calibre 50. 3 derribados en menos de 45 segundos. Entonces se desató el infierno. El fuego antiaéreo japonés, tanto de los bombarderos como de los cazas de escolta que ahora reaccionaban, convirtió el cielo alrededor de él en un laberinto mortal de trazadoras y explosiones. Algo golpeó fuerte al Wildcat, un sonido metálico agudo como campana rota. El parabrisas frente a él se hizo trizas en una telaraña de grietas. Fragmentos de plexiglás volaron dentro de la cabina. Sintió algo caliente y húmedo correrle por la cara, sangre o combustible. No sabía. El motor empezó a fallar. El rugido constante se volvió un ritmo irregular y siniestro. Aceite caliente salpicó por una junta rota, cubriendo lo que quedaba de su parabrisas con una película oscura. Su división se había dispersado. Los otros 3 Wildcats peleaban sus propias batallas en algún lugar dentro de ese caos tridimensional. Sweat estaba solo ahora, solo contra decenas de bombarderos y cazas enemigos. Lo sensato hubiera sido desengancharse, picar y alejarse, preservar el avión y regresar a casa. Pero James Sweat tenía 22 años. Acababa de derribar 3 aviones enemigos en su primer combate, y tenía algo que demostrar no solo a los veteranos burlones, sino a sí mismo. Vio otro grupo de Vals separándose de la formación principal, probablemente tratando de huir de la masacre. Empujó el acelerador al tope, ignorando los chillidos del motor dañado, y los persiguió. El Wildcat, robusto y confiable, a pesar de los daños, respondió. Vino por debajo, y atrás, la zona muerta clásica, donde los artilleros japoneses tenían ángulo de tiro limitado. 100 yardas, 50, tan cerca que podía ver los remaches en el fuselaje enemigo. Jaló el gatillo y lo mantuvo apretado. Las ametralladoras escupieron fuego. El cuarto bal prácticamente se desintegró bajo el peso del fuego, pedazos de ala y fuselaje separándose en cámara lenta surreal. No hubo paracaídas. Quinto objetivo. Este piloto era más hábil, maniobró violentamente, tratando de sacar a Sweat de posición. Pero Sweat había sido el mejor alumno de tiro en su clase de entrenamiento. Anticipó la curva, lideró al blanco perfectamente y una ráfaga de 3 segundos atravesó la cabina del bombardero. El avión se hundió en un ángulo imposible, fuera de control. 5 confirmados. Ya era oficialmente unas 5 victorias convertían a cualquier piloto en as, y lo había logrado en menos de 10 minutos de combate. Pero no había terminado. Su munición estaba baja, lo sentía por la cadencia de fuego reducida, por cómo las ametralladoras ahora disparaban en ráfagas entrecortadas en lugar del rugido constante. Le quedaban tal vez 10 segundos de tiro continuo. Tenía que hacer que cada bala contara. 2 Vals, más adelante, volando en formación cerrada. Sweat alineó a ambos en su mira un tiro imposible que exigía precisión quirúrgica. Respiró hondo,
Dejó que el instinto guiara sus manos y jaló el gatillo. El líder de la pareja explotó primero. Luego, milagrosamente, los restos en llamas golpearon a su compañero y ambos aviones cayeron entrelazados en una espiral de muerte flameante. 6, 7, 7 aviones enemigos destruidos, en un solo vuelo, en 15 minutos de combate absolutamente loco. Pero el precio ya estaba cobrando factura. El motor del Wildcat se estaba muriendo. Humo negro y espeso llenaba ahora la cabina, haciendo que le ardieran los ojos. La temperatura del aceite estaba en rojo. Sentía el avión perdiendo potencia, la hélice desacelerando. El altímetro marcaba 3000 pies y bajando. Tenía que aterrizar. Inmediatamente. Guadalcanal estaba demasiado lejos. Nunca llegaría con ese motor fallando. Pero Tulagi estaba ahí mismo, la pequeña isla con su bahía protegida donde operaban los PT Boats americanos. Viró hacia ella, cada segundo una apuesta contra la gravedad y la mecánica fallida. A 1000 pies, el motor finalmente se rindió por completo. Solo quedaba el sonido del viento y el silbido siniestro del aire pasando por las superficies de control dañadas. Planeó lo mejor que pudo, pero el Wildcat no estaba diseñado para volar como planeador. Se hundía rápido, 500 pies, 300. Ya podía ver las olas individuales, la textura del agua. Pescadores locales en una canoa o trigger miraban hacia arriba, boquiabiertos. Sweat se preparó para el impacto. 100 pies, 50. Levantó la nariz en el último segundo posible, sangrando velocidad, tratando de hacer que el Wildcat tocara el agua lo más suave posible. No fue suave. El impacto fue brutal como chocar contra concreto a 120 millas por hora. Su cabeza rebotó contra el tablero. Sus dientes chocaron con tanta fuerza que vio estrellas. El Wildcat brincó una vez y luego se hundió, el agua verde del Pacífico tragándose la nariz del avión. Se estaba hundiendo. La cabina se inundaba. Agua fría y salada le llegó a las piernas, la cintura, el pecho. Luchó con el cinturón de seguridad, con dedos que de pronto parecían torpes e inútiles. El cinturón cedió. Se empujó fuera de la cabina mientras el Wildcat se deslizaba bajo las olas. Subió a la superficie, escupiendo agua salada, pulmones ardiendo. Un PT Boat venía en camino, su proa cortando las olas. Manos lo sacaron del agua. Voces gritaban preguntas. Se acostó en la cubierta mojada, jadeando, cada músculo temblando de adrenalina y agotamiento. Alguien le ofreció un cigarro. Lo aceptó con manos temblorosas e inhaló profundo, dejando que la nicotina calmara sus nervios destrozados. ¿Cuántos te echaste, teniente?, preguntó un marinero joven, no mayor de 18 años. Sweat tuvo que pensar. Los eventos de los últimos 15 minutos ya empezaban a mezclarse en su mente una secuencia de imágenes fragmentadas y sensaciones viscerales. 7, dijo finalmente, con la voz ronca de humo y esfuerzo. Me eché 7. El marinero soltó un silbido bajo. Otros tripulantes se juntaron alrededor. La noticia ya corría por radio. El novato, el chamaco de 22 años al que los veteranos habían hecho burla, acababa de derribar 7 bombarderos japoneses en su primer combate. Solo, con un avión dañado, usando nada más que habilidad pura, valor loco y la negativa absoluta a rendirse. Esa noche, de regreso en Guadalcanal, el club de oficiales estaba más callado de lo normal cuando Sweat entró. Todavía traía puesto su overol de vuelo manchado de aceite y sangre, un vendaje improvisado en la frente donde un pedazo de plexiglás lo había cortado. El piloto de nariz, rota el mismo que le había dicho chamaco, se levantó lentamente. Por un largo momento, los dos hombres solo se miraron a través del salón lleno de humo. Luego el veterano levantó su vaso. Por James Sweat, dijo, con una voz que ahora cargaba respeto, que se echó más japos en un día que la mayoría de nosotros en un mes. El salón estalló en aplausos y gritos. Los vasos chocaron contra las mesas. Hombres que habían volado cientos de horas de combate, que habían visto morir compañeros, que cargaban sus propias cicatrices y traumas, todos estaban de pie ahora,
saludando al novato que había hecho lo imposible. Sweat solo asintió, incómodo con la atención, y pidió una cerveza. Él no era de los que buscaban gloria. Había hecho su trabajo. Punto. Pero en la maquinaria burocrática de la guerra, los engranes ya giraban. Reportes se escribían. Testigos eran entrevistados. La acción de Sweat había sido simplemente demasiado extraordinaria para pasar desapercibida. El 12 de octubre de 1943, 6 meses después de aquel día memorable sobre el estrecho de Iron Bottom, el primer teniente James Sweat estuvo firme mientras el mayor General Ralph J. Mitchell colgaba la medalla de honor alrededor de su cuello, la condecoración militar más alta que pueden otorgar los Estados Unidos. La citación hablaba de gallardía e intrepidez conspicuas y total desprecio por el peligro personal, palabras formales y oficiales que apenas capturaban la realidad cruda y sangrienta de aquellos 15 minutos sobre las Islas Salomón. Palabras que no podían transmitir el olor a cordita y sangre, el sabor del miedo en el fondo de la garganta, la forma en que el tiempo parece arrastrarse y correr al mismo tiempo durante el combate. Palabras que no podían describir lo que realmente significa tener 22 años y enfrentar la muerte 100 veces en un cuarto de hora y ganar. Pero para los que estuvieron ahí, para los que lo vieron, las palabras no eran necesarias. Ellos sabían. Sweat seguiría volando. Más de 102 misiones de combate antes del fin de la guerra, 15 victorias aéreas confirmadas en total, más media victoria compartida. Sobrevivió a la guerra, algo que muchos de sus contemporáneos no lograron. Se casó, tuvo hijos, siguió sirviendo a su país a través de décadas de guerra fría y conflictos menores. Subió en la jerarquía, de teniente a capitán, de mayor a coronel. En 1970, se retiró tras una carrera distinguida de casi 3 décadas de servicio militar. Pero en algún nivel, una parte de él siempre se quedó en esa cabina sobre el Pacífico Sur, con 22 años, enfrentando imposibles, demostrándose a sí mismo y a todos los demás que el coraje y la habilidad podían triunfar sobre números abrumadores. Había una ironía peculiar en que el aeropuerto de Trinity Center, California, llevara su nombre. Sweat, que aquel día fatídico se había visto obligado a amerizar, quedaría para siempre asociado a una pista en tierra firme, pero tal vez era lo más apropiado. La guerra está llena de ironías y contradicciones. Héroes que parecen gente común, jóvenes que realizan actos de valor inimaginables, momentos de terror absoluto que después se convierten en leyendas pulidas contadas en academias militares y monumentos. La verdad sobre James Sweat, la verdad que las citas de medallas e historias oficiales rara vez capturan, es más simple y más profunda que cualquier narrativa heroica. Era solo un joven haciendo su trabajo bajo circunstancias extraordinarias. Tenía miedo, cualquier persona sensata lo tendría, pero no dejó que el miedo lo paralizara. Lo canalizó en acción, en concentración, en ejecución precisa de todo lo que había aprendido. Y cuando sus límites fueron puestos a prueba, cuando todo parecía imposible, descubrió que tenía más para dar de lo que imaginaba. Esa es la verdadera lección del 7 de abril de 1943. No que un hombre pueda derribar 7 aviones, aunque eso es impresionante. No que la juventud y la determinación puedan superar la experiencia, aunque a veces sí pueden. La lección real es sobre la capacidad humana de funcionar bajo presión inimaginable, de encontrar reservas de coraje y competencia que no sabíamos que teníamos, de negarnos, a rendirnos, aunque cada factor racional diga que deberíamos. James Sweat demostró algo ese día que resuena mucho más allá de 1943, más allá de la Segunda Guerra Mundial, más allá incluso del contexto militar. Demostró que cuando somos puestos a prueba, cuando llega el momento decisivo, somos capaces de más de lo que imaginamos. Que la excelencia bajo presión no trata de la ausencia de miedo, sino de la acción a pesar del miedo. Que a veces la diferencia entre el fracaso y el éxito extraordinario es simplemente negarse a aceptar la derrota. Los veteranos que se rieron de él no eran crueles, no realmente. Habían visto a muchos novatos llegar llenos de confianza, solo para congelarse o entrar en pánico en su primer combate real. Trataban de protegerlo, a su manera torcida,
de expectativas poco realistas. Lo que no podían saber es que James Sweat no era un novato común. Tenía esa cualidad rara que separa a los buenos pilotos de los legendarios, la capacidad de mantenerse frío cuando todo está en llamas, de pensar claro cuando reina el caos, de ejecutar perfectamente, cuando ejecutar mal significa muerte. Eso no se puede enseñar, no de verdad. Se puede pulir con entrenamiento, pero tiene que estar ahí desde el principio. Y Sweat lo tenía. Cuando murió el 18 de enero de 2009, a los 88 años, el mundo perdió a uno de los últimos grandes ases de la aviación de la Segunda Guerra Mundial. Las noticias de su muerte fueron relativamente discretas, pocos titulares, algunos obituarios respetuosos en periódicos militares. El hombre que una vez dominó los cielos sobre el Pacífico murió tranquilamente en una cama de hospital, rodeado de familia, como la mayoría de nosotros esperamos irnos. Pero quienes conocieron su historia, quienes estudiaron su misión imposible aquel día de abril de 1943, sintieron la pérdida profundamente. Porque gente como James Sweat nos recuerda de qué somos capaces los seres humanos cuando estamos en nuestro mejor momento. Ellos ponen estándares que parecen imposibles hasta que alguien los alcanza. Muestran que el heroísmo no se trata solo de músculos o armas, sino de carácter, habilidad y la negativa a rendirse. En la Academia Naval de Estados Unidos, en la Escuela de Aviación Naval, en aulas militares alrededor del mundo, la historia de James Sweat todavía se cuenta. Jóvenes pilotos todavía estudian su táctica, su decisión de picar directo contra una formación abrumadora, su sangre fría bajo fuego, su determinación de seguir peleando, aunque su avión se desmoronara a su alrededor. Instructores todavía usan su misión como caso de estudio en combate aéreo efectivo. Y siempre, siempre, hay escépticos los que escuchan la historia y mueven la cabeza. 7 aviones, en 15 minutos, en su primer combate, parece imposible. Parece el tipo de historia que crece con cada repetición, donde 3 victorias se vuelven 5, 5 se vuelven 7, pero los registros son claros, múltiples testigos, reportes oficiales, restos confirmados. James Sweat realmente hizo lo que dicen las leyendas. Lo imposible pasó. Tal vez por eso su historia es tan poderosa. En un mundo donde tanto parece predeterminado, donde las probabilidades a menudo parecen insalvables, donde el cinismo dice que el esfuerzo heroico ya no importa, la historia de James Sweat es una contradicción vibrante e indiscutible. Demuestra que los individuos todavía importan, que la habilidad y el coraje todavía pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos, que incluso cuando eres joven, sin experiencia, y todos dudan de ti, puedes lograr algo extraordinario. Los japoneses se rieron del joven de 22 años. O tal vez eso sea licencia poética. Es poco probable que los pilotos japoneses supieran algo del novato americano que subía a interceptarlos. Pero los veteranos americanos sí se rieron, lo subestimaron, le dijeron chamaco, y luego salió y, en 15 minutos de puro infierno en el cielo, cayó todas las risas para siempre. Entonces, cuando la batalla terminó, cuando el humo se disipó, cuando se hizo el conteo final, ya no había risas, solo respeto, solo asombro, solo el reconocimiento de que habían presenciado algo extraordinario, el nacimiento de una leyenda, ejecutado en el cielo soleado del Pacífico por un joven que se negó a aceptar limitaciones. James Sweat enseñó una lección ese día que trasciende la guerra, trasciende incluso la aviación. Enseñó que subestimar a alguien por edad o experiencia es un error, que el potencial a menudo está escondido hasta que circunstancias extremas lo revelan, que la grandeza puede venir de lugares inesperados y de personas improbables. Y quizás lo más importante, enseñó que cuando eres puesto a prueba, cuando todo está en juego, cuando fallar, significa no solo tu propia muerte, sino potencialmente la de cientos de camaradas que dependen de ti. Descubres quién eres realmente. Descubres si el entrenamiento aguantó, si el valor es real o solo fanfarronería, si tienes lo que se necesita para unirte a las filas de esos raros individuos que cambian el curso de la historia con sus acciones. James Sweat descubrió que sí,
Y el mundo nunca lo olvidó. 66 años después, en 2009, cuando el viejo coronel finalmente colgó sus alas por última vez, había vivido una vida plena y rica. Pero si le preguntabas por su momento definitorio, por el día que lo convirtió en quien era, invariablemente regresaba al 7 de abril de 1943, a esos 15 minutos sobre el estrecho de Iron Bottom, al rugido de los motores y el tableteo de las ametralladoras, al olor a cordita y al sabor del miedo, a ese momento cristalino, cuando todo encajó y se volvió, por un breve y brillante instante, perfecto en lo que hacía. Ese es el legado de James Sweat. No solo las 7 victorias, aunque son impresionantes. No solo la medalla de honor, aunque es el mayor tributo que una nación puede dar. Su verdadero legado es la prueba de que lo excepcional es posible, que los límites que aceptamos a menudo son autoimpuestos, que cuando somos presionados, desafiados, puestos en la posición donde retroceder no es opción, los seres humanos somos capaces de hazañas que desafían la creencia. Los veteranos dejaron de reírse. El mundo tomó nota, y un joven piloto de 22 años, volando un avión dañado sobre aguas hostiles, grabó su nombre en los anales de la historia militar con 15 minutos de pura excelencia bajo fuego. Esa es la historia de James Sweat. Esa es la historia del día en que lo imposible se hizo real. Si te gustó esta historia, déjanos tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde está llegando nuestro contenido. Y también suscríbete a nuestro canal para que tengas acceso gratis a historias increíbles. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.